Rotación de la cabeza en extensión máxima. El paciente debe estar sentado. El explorador sujeta la cabeza del paciente colocando una mano en la nuca y la otra en la barbilla. La extiende de forma pasiva y la rota hacia los lados. La aparición de una limitación del movimiento con dolor indica una disfunción segmentaria, cuyas causas pueden ser alternativas, degenerativas de la columna cervical, media o inferior. Si este movimiento provoca vértigo, se deberá sospechar una alteración del riego sanguíneo, relacionada con alteraciones en la arteria vertebral. En esta imagen se puede ver la prueba de rotación de la cabeza en extensión máxima. La letra A muestra la extensión, la segunda imagen B la rotación a la derecha y la tercera imagen C rotación hacia la izquierda. Se le aplica al paciente la prueba. Primero se pone su cabeza en extensión y luego las rotaciones hacia la derecha y hacia la izquierda. El paciente presentó dolor. Rotación de la cabeza en flexión máxima. El paciente se debe encontrar sentado. El explorador sujeta a la cabeza del paciente colocando una mano en la nuca y la otra en la barbilla, y la flexiona de forma pasiva y la rota hacia los lados. La aparición de las limitaciones de la movilidad con dolor indica una disfunción segmentaria, sobre todo secundaria a causas degenerativas, inestabilidad o alteraciones inflamatorias. En esta imagen podemos ver la prueba de rotación de la cabeza en flexión máxima. La letra A corresponde a la flexión de la cabeza, la letra B la rotación a la derecha y la letra C la rotación a la izquierda. En el siguiente video se le aplica al paciente la prueba de flexión con rotación, primero hacia la derecha y posteriormente hacia la izquierda. El paciente no presentó dolor. D. O'Donoghue. Se inclina la cabeza del paciente sentado hacia los dos lados. Se indica al paciente que incline la cabeza hacia uno de cada de los lados contra la resistencia que ejerce la mano del explorador. La mano debe ser colocada sobre la sien y la otra sobre la mandíbula.
La aparición de dolor durante este movimiento activo de la cabeza con una tensión isométrica de los músculos paravertebrales sugiere una disfunción muscular. El dolor que aparece durante la inclinación lateral pasiva de la columna cervical sugiere una alteración ligamentosa o degenerativa articular. En esta imagen podemos observar la prueba de O'Donoghue. La letra A y la B corresponden a un movimiento pasivo de la cabeza. La letra C y la D corresponden al movimiento activo contra la resistencia del explorador. A continuación, se le aplica la prueba al paciente. Primero se le hace un movimiento pasivo, yendo hacia la derecha y posteriormente hacia la izquierda. Posteriormente se le realiza al paciente la prueba de resistencia, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Prueba de distracción de la columna cervical. El paciente se debe encontrar sentado. El explorador sujeta la cabeza del paciente por debajo de la mandíbula y el occipucio. Realiza una tracción axial en sentido craneal. Cuando el dolor aumenta, cuando se aplica la tracción y el movimiento de rotación, se debe plantear una alteración funcional de origen muscular, ligamentosa o articular degenerativa de la columna cervical. La prueba de Elvery, que es la prueba de estrés sobre la extremidad superior. En esta imagen se muestra la prueba de distracción de la columna cervical. La letra A corresponde a la posición neutra y la letra B a la rotación. A continuación se le aplica al paciente la prueba de distracción de columna cervical. Primero se le hace la tracción y la rotación hacia los lados. Prueba de estrés sobre el plexo braquial. El paciente permanece sentado y abduce y realiza la rotación externa de ambos brazos hasta que sienta dolor o no pueda proseguir. El explorador se encuentra situado detrás del paciente, fija ambos brazos en esta posición y pide al paciente que realice una flexión lenta de la articulación del codo
y trate de colocar las manos detrás de la nuca. En esta exploración se valoran principalmente el nervio cubital y las raíces nerviosas de C8 y T1. Cuando aumenta la flexión de cabeza, aumentan los síntomas. En esta imagen podemos observar la prueba. La letra A corresponde a una abducción y rotación externa. La B a una flexión del codo y colocación de las manos en la nuca. A continuación se le aplica al paciente la prueba. El paciente no presentó dolor alguno. Prueba de caudalización del hombro. El paciente permanece sentado y en esta posición se presiona sobre los hombros en dirección caudal y se realiza una flexión lateral de la columna cervical hacia el lado opuesto. Siempre se debe realizar esta prueba bilateral. La aparición de síntomas radiculares indica una adherencia en el saco dural y o en las raíces nerviosas. Si el dolor se intensifica durante la realización de la prueba, se deberá sospechar de una compresión de las raíces nerviosas. En esta imagen podemos observar la prueba de caudalización del hombro. La letra A corresponde a una flexión dorsal y la letra B a una flexión lateral forzada. A continuación, se le aplica al paciente la prueba de caudalización del hombro. El paciente sintió dolor del lado derecho. Prueba de compresión de Jackson. El paciente se encuentra sentado. El explorador se coloca de pie detrás del paciente y coloca las manos sobre su cabeza y las mueve de forma pasiva hacia los lados. Cuando la cabeza se encuentra en la posición de inclinación lateral máxima,
El explorador realiza una presión axial sobre la cabeza en dirección a la columna con ambas manos. Cuando se ejerce la presión sobre los agujeros intervertebrales, se produce un dolor periférico de distribución, no totalmente segmentaria. Cuando existe una irritación en una raíz nerviosa, se produce un síndrome de dolor radicular. Un dolor local limitado sugiere una distensión de los músculos cervicales contralaterales. En esta imagen podemos apreciar la prueba de compresión de Jackson. La letra A indica una inclinación lateral hacia la derecha y la B una inclinación lateral hacia la izquierda. A continuación, se le aplica al paciente la prueba de compresión de Jackson. Prueba de Apley. El paciente se toca el margen superior de la escápula contralateral, pasando la mano por detrás de la cabeza. En una segunda fase se pide al paciente que toque el margen inferior de la escápula contralateral, pasando la mano por detrás de la espalda. Las limitaciones de la movilidad indican una enfermedad de los hombros. Aparecerá dolor en la región del hombro, generalmente debido a una tendinitis de alguno de los tendones del manguito de los rotadores. En esta imagen se muestra la prueba de Apley. La letra A corresponde a tocar el borde de la escápula y la letra B el borde posterior. A continuación, se le realiza al paciente y se le explica cómo va a realizar la prueba de Apley. El paciente no logró tocar las dos escápulas.
Prueba de abducción a 0 grados. El explorador se sienta delante del paciente, que permanece en bipedestación con los brazos colgados paralelos al cuerpo. El explorador coge los brazos a nivel del tercio distal del antebrazo y el paciente trata de abducirlos frente a la resistencia del explorador. La aparición de dolor y sobre todo de la debilidad de abducción sostenida en el brazo sugiere una rotura del manguito de los rotadores. En esta imagen se muestra un ejemplo de cómo se debe de aplicar la prueba de abducción a 0 grados. A continuación, se le aplica al paciente la prueba de abducción de 0 grados. Prueba inespecífica del músculo supraespinoso. El paciente en sedestación debe abducir todavía más el brazo abducido a 90 grados contra la resistencia de la mano del explorador apoyada en el antebrazo. La debilidad para aumentar la abducción y o la aparición de dolor indica una lesión en el tendón del músculo supraespinoso. En esta imagen se puede ver un ejemplo de cómo se realiza la prueba inespecífica del músculo supraespinoso. A continuación, en este video se le realiza al paciente la prueba. Prueba de aducción forzada con el brazo colgado.
El explorador coge la parte superior del brazo afectado con una mano y apoya la otra sobre el hombro contralateral, fijando la cintura escapular. Se realiza un movimiento de aducción activa del brazo, afectando hacia la espalda contra la resistencia del paciente con el hombro colgado. La aparición de dolor en la parte ventral del hombro indica una alteración de la articulación acromioclavicular o un pinzamiento subaracromial. En esta imagen se muestra cómo se debe hacer la prueba de aducción forzada con el brazo colgado. A continuación, en este video se le indica al paciente cómo debe hacer la prueba y se realiza. Prueba de Speed Palm Up. El paciente trata de mantener o aducir más el brazo extendido con la palma hacia arriba contra la resistencia que se ejerce desde craneal a caudal, el explorador sobre el antebrazo en supino. Una potencia de aducción distinta entre los dos lados de dolor en la región de la corredera bicipital indica una enfermedad en el tendón largo del bíceps. En esta imagen se muestra cómo se debe realizar la prueba del Speed Palm Up. A continuación, en este video se muestra cómo se debe hacer la prueba con el paciente. Prueba del lanzador. El paciente realiza un movimiento activo hacia atrás como si fuese a lanzar un objeto contra la resistencia del explorador. Durante este movimiento se puede poner de manifiesto una subluxación ventral.
A continuación, se muestra en esta imagen cómo se debe hacer la prueba del lanzador. A continuación, se le indica al paciente cómo debe hacer la prueba del lanzador. Este lo realiza sentado y fingiendo que tiene un objeto en la mano. Prueba de flexión. Es la retroflexión pasiva del hombro, la extensión del codo y la pronación del antebrazo o el interno por parte del paciente. D. Supinar de forma activa el antebrazo. Flexionar el codo o anteflexionar el hombro desde esta posición. Esto provoca dolor en la región del margen anterior del músculo deltoides en el trayecto del tendón bíceps. En esta imagen se muestra cómo se debe hacer la prueba de flexión. A continuación, se realiza con el paciente y se le explica cómo hacer los movimientos de esta prueba. Signo de Schober. El paciente en bipedestación se realizan dos marcas sobre la piel, una a nivel de apófisis espinosa de la S1 y la otra a 10 centímetros craneal del anterior. En flexión, la distancia de estas dos marcas aumenta hasta unos 15 centímetros, mientras que en extensión máxima se reduce hasta 7 a 9 centímetros. Las alteraciones degenerativas inflamatorias de la columna limitan la movilidad de la misma y reducen la flexibilidad de las apófisis espinosas.
En esta imagen se muestra el ejemplo del signo de Schober. La letra A corresponde a una posición erguida, la B a una flexión y los centímetros que aumenta, y en la C una extensión y los centímetros que reduce. Al momento de realizar los movimientos, al paciente se le mide la distancia entre ambas apófisis. Prueba de Spearman. El paciente se encuentra sentado y se le pide que incline la columna primero hacia un lado y luego hacia el otro. La aparición de dolor del lado cóncavo sugiere una neuralgia intercostal, mientras que la afectación del lado convexo indica una pleuritis. En esta imagen se muestra un ejemplo de cómo se debe hacer la prueba de Spearman. En los videos se muestra al paciente cómo debería realizar la prueba. Pusimos un video de vista posterior para que se pueda ver la espalda y un video de vista lateral para que el paciente pueda realizar los movimientos. Signo de Adams. El paciente se encuentra en bipedestación o sedestación. El explorador se sitúa de pie detrás del paciente y le pide que incline hacia adelante. Si la profilaxis reduce o corrige la inclinación escoliótica, la escoliosis se considera funcional. Si la deformidad escoliótica persiste con aparición en un abombamiento en el tórax o zona lumbar, la alteración será estructural.
A continuación, en esta imagen se presenta cómo se debe hacer el signo de hada. La letra A corresponde a cuando está en bipedestación y la B cuando se está haciendo una inclinación hacia adelante en sedestación. A continuación, se realiza la prueba con el paciente. Signo de left right. El paciente se sienta sobre la camilla del explorador con las piernas extendidas encima de ella. El explorador coge un pie del paciente con una mano y apoya la otra sobre la nuca. A un mismo tiempo levanta la pierna extendida cogiéndola por el tobillo y flexiona la columna cervical con la mano. La prueba se interpreta como positiva cuando aparece un dolor intenso, que se irradia hacia la extremidad superior o inferior. La aparición de este dolor indica una irritación dural o meningia a nivel medular. A continuación se presenta una ilustración de cómo se debe hacer la prueba del signo de Lambert. A continuación se realiza un video con la muestra de Lambert. El paciente finge tener las piernas sobre una camilla. Prueba de compresión de las costillas. El paciente se encuentra en sedestación. El explorador se coloca detrás del paciente y rodea el tórax con los brazos aplicando compresión en dirección sagital y horizontal. Cuando existe un bloqueo articular o alguna otra irritación de estas articulaciones, esta maniobra provoca un dolor localizado. En esta ilustración se muestra cómo se abre la prueba de comprensión de las costillas.
continuación, se le realiza al paciente la prueba de comprensión. Prueba del perímetro torácico. El paciente sentado o en bipedestación con los brazos paralelos al tronco. Se mide la diferencia del perímetro del tórax en inspiración y en expiración. Se produce una limitación de la amplitud torácica. Si además se produce una inspiración o expiración limitada y dolorosa, se debe sospechar un bloqueo costal o vertebral. A continuación, se muestra una ilustración de cómo se debe realizar la prueba del perímetro torácico. La letra A corresponde a la inspiración humana y la B en la inspiración máxima. A continuación se le explica al paciente cómo debe realizar esta prueba y se le mide en expiración e inspiración. Prueba de la función segmentaria de la columna torácica en extensión y flexión. El paciente se encuentra en sedestación y se le pide que ponga las manos detrás de la nuca. El explorador sujeta con la mano los brazos flexionando hacia adelante. El explorador puede palpar cada uno de los segmentos de movimiento y valora que haya alteraciones funcionales segmentarias en los movimientos de inclinación lateral, flexión, extensión y rotación pasiva. A continuación, se muestra una imagen de cómo debe hacer la prueba de función segmentaria de la columna torácica. La letra A corresponde a la flexión y la letra B a la extensión.
A continuación se le explica al paciente cómo debe poner los brazos y se le realiza la prueba y la valoración. Prueba de McConnell. El paciente se sienta sobre la camilla, dejando las piernas colgadas por el borde de la misma. Se coloca la articulación de la rodilla en distintos grados de flexión y en todas estas posiciones el explorador fija la posición de la pierna y pide al paciente que extienda la pierna contra su resistencia. Cuando aparece dolor o sensación subjetiva de tratamiento, el explorador medializa la posición de la rótula con los pulgares. Esta maniobra produce una reducción del dolor cuando la prueba se interpreta como positiva. Y siempre se debe comparar bilateral. A continuación se presenta una ilustración de cómo se debe realizar la prueba de McConnell. A continuación, se le explica al paciente lo que se va a realizar y se realiza la prueba. Prueba de crepitación. El explorador se sitúa de rodillas delante del paciente y pide que se le ponga en cuclillas y flexione las rodillas. Durante esta maniobra, el explorador trata de escuchar posibles crujidos por detrás de la rótula. La aparición de una crepitación indica condromalacia de alto grado. Cuando no se escucha ningún ruido a nivel retropatelar, se podrá descartar con mayor seguridad una lesión profunda. A continuación se muestra una ilustración de cómo se debe hacer la prueba de crepitación, también llamada prueba de crujido.
continuación se coloca al paciente en posición y se le explica cómo debe hacer el movimiento. El explorador se inclina enfrente de él para poder escuchar algún crujido en rótula. Prueba de cruzamiento de Arnold. El paciente se coloca en bipedestación y el explorador le fija el pie de la pierna afectada. El paciente cruza la pierna sana sobre la enferma y para ello se debe rotar la pelvis y la parte superior del cuerpo hacia el lado afectado. La contracción del cuádriceps consigue reproducir en la pierna que queda fija a nivel del pie el fenómeno del desplazamiento pivotante lateral, pero sin que el paciente tenga una sensación inquietante. A continuación se muestra una ilustración de cómo se debe hacer la prueba de cruzamiento de Arnold. La letra A corresponde a una posición de partida y la B al cruzamiento. A continuación se le explica al paciente cómo va a realizar este movimiento, se le fija la pierna y realiza la prueba. Prueba de flexibilidad del pie. El pie plano o valgo es aquella deformidad del pie que en el arco medial está aplanado y aumenta la posición de valgo del talón. Los pies deben valorar en bipedestación y en puntitas mirándolo desde la parte lateral y posterior. Cuando el aplanamiento del arco medial del pie y el refuerzo de la posición del valgo de pie persisten, se tratará de una variante fija de pie plano del valgo. Por el contrario, se trata de un pie plano valgo flexible. Cuando el paciente se pone de puntitas, se producirá una compresión de la posición de valgo del talón y pasará a estar más en varo y aparecerá un arco medial en el pie. A continuación se muestra una ilustración de la prueba de flexibilidad del pie. La letra A corresponde a la vista posterior del pie valgo. La letra B, flexible al parecer a las puntitas. La letra C, marcada el aplanamiento del arco medial del pie. La letra D, contracción de puntitas. Y la E, flexibilidad en puntitas.
A continuación, en el video se le indica al paciente cómo debe realizar la prueba. Vamos a ver una vista lateral y luego una vista posterior. Prueba de estrés en rotación externa. El paciente se sienta en el borde de la camilla. El explorador estabiliza con una mano de este ventral la parte proximal de la pierna, mientras que la otra fuerza un movimiento de rotación externa del retropié. Si al realizar esta prueba aparece dolor en la parte ventrolateral de la articulación del tobillo, se deberá plantear una lesión de sindesmosis. A continuación se presenta una imagen de cómo se debe hacer la prueba de estrés en rotación externa, también llamada prueba de Klegler. A continuación se presenta un video de cómo se realiza esta prueba. Se coloca la pierna del paciente en posición, siempre colgando, y se realiza. Prueba de presión sobre el talón. El paciente se sienta en el borde de la camilla con las piernas colgado laxas. Se realiza una flexión plantar de la articulación del tobillo en ambos pies. Con una mano el explorador estabiliza la parte proximal de la pierna y con el puño de la otra ejerce una suave presión sobre el talón en sentido axial. La aparición de dolor en la sindesmosis tibioperiana distal indica una lesión en la sindesmosis. A continuación, se muestra una ilustración de cómo se debe realizar la prueba de presión sobre talón. A continuación, con el paciente con las piernas colgando, se realiza esta prueba, fijando la parte superior de la pierna.
Prueba de flexión dorsal. El paciente se sienta en el borde de la camilla con las piernas colgando y laxas, mientras el explorador estabiliza la parte proximal de la pierna con una mano, con la otra realiza una flexión dorsal forzada de la articulación superior del tobillo, ejerciendo presión sobre el talón. La aparición de dolor en la región de la sindesmosis tibio-peronea distal se interpreta como resultado positivo de la prueba. A continuación, se muestra una ilustración de cómo se debe realizar la prueba de flexión dorsal. Con el paciente sentado en el borde de la silla, se realiza esta prueba fijando la parte superior de la pierna.